la mayoría de artistas de música popular no leen partitura. No, eso es un error. Eso es un error. Muchos músicos de música popular no leen partitura, sobre todo los grandes creadores, fíjate. Porque claro, si tú quieres estar en una orquesta y tocas la trompeta, pues más vale que leas partitura, porque si no, ¿cómo lo haces? Básicamente en el rock se dio mucho la idea de que te metías en la música sin aprender. No solo a leer partituras, que es lo menos, o sea, es una parte relevante, pero no demasiado. No es en sí solo leer partituras, que como dicen algunos teóricos de la música, dicen que las partituras siguen siendo un problema, una mala forma un mal lenguaje para comunicar la música. Pero sin saber teoría musical, ¿no? Entonces, pero en general, la gente aprende. Yo puedo leer así, ¿no? Pero más o menos puedo leer una partitura. Pero es no saber teoría musical. Y no saber teoría musical te permite ciertas audacias, pero por otro lado te impide acceder a un montón de herramientas de armonía, de modos, de cambios de ritmo, etcétera, que enriquecen tu creatividad musical, ¿no? Entonces, y el debate, sobre todo, yo lo recuerdo siempre con Paul McCartney. Oh, es que finalmente sí sabía leer. No, no sabe. Todavía tengo una entrevista con él de hace 6 o 7 años. Él dice, nunca aprendió a leer música. Entonces, ellos tenían ideas musicales, pero necesitaban a George Martin. Sin George Martin no hubieran salido esas ideas a ningún lado, ¿no? Mi ejemplo de siempre es la trompeta en Penny Lane. Oyó Paul McCartney un concierto de Bach en la BBC con trompeta piccolo, y él fue al día siguiente y le dijo a los 2 días con George Martin, oye, esto estaría muy bien si esto se tocara con una trompeta como la que oí de Bach el otro día en la BBC. Y le dijo George Martin, vale, le llamó al trompetista piccolo, que era amigo suyo porque era del mundo de la música clásica, lo trajo y es el que toca la trompeta piccolo en el inicio de Penny Lane. Pero yo creo que cada vez más, además, los músicos populares tienen acceso. El que no sabía leer partituras porque no tenía acceso a ello. Como el que saber guitarra hoy es tan fácil. A mí me costó mucho aprender guitarra porque no había quien te enseñara. Los profesores o eran caros o eran tontos. Si te querían enseñar rancheras, yo quería cantar, yo quería rock. Entonces, hoy en día, si quieres aprender a leer música, hay 75,000 tutoriales en YouTube para que aprendas teoría musical, para que aprendas armonía, armonía. Yo empecé a estudiar, a saber algo de armonía, o sea, a los 20 años. Mi amigo Alfredo Montané me enseñaba armonía. Lo que quieras, hoy lo tienes a tu alcance, más o menos estructurado, magníficamente estructurado o totalmente desestructurado en YouTube. Lo tienes todo, man. Entonces ahora es muy difícil decir, no leo porque no tuve acceso. Yo estudié el piano 2 años, porque no tenía piano. Era una obsesión de mi madre, como los chicos de clase media aprenden piano. Pero sin piano no puedes practicar. Entonces, no creo que cada vez menos ocurre ese asunto.